El pesado sobre de Manila se deslizó sobre la mesa como una amenaza silenciosa, con la bendición implícita de la familia. Patricia inició una calculada campaña de rumores que se extendió durante meses. Tomaba los vibrantes rizos pelirrojos de mi hija Lilis como si fueran una prueba física de alguna supuesta traición, repitiendo constantemente comentarios pasivo-agresivos sobre cómo unos rasgos tan distintivos jamás habían existido en la prestigiosa línea de sangre de los Atwood. Yo tenía 37 años, una carrera sólida como terapeuta ocupacional y una vida construida con esfuerzo propio. Sin embargo, para Patricia, nada de eso importaba. Desde el día en que Lilis nació, parecía decidida a demostrar que yo ocultaba algún oscuro secreto. La situación empeoró cuando mi cuñada Courtney decidió alimentar las sospechas. Publicó una fotografía de Lilis en redes sociales acompañada de una insinuante burla sobre el origen de su apariencia única. La publicación recibió miles de reacciones de familiares lejanos y conocidos que no tenían idea del daño que estaban causando. De repente, las conversaciones cálidas con tíos, primos y familiares comenzaron a desaparecer. Las reuniones familiares se llenaron de silencios incómodos, miradas furtivas y sonrisas falsas. Patricia había logrado llenar cada habitación que compartíamos con una nube invisible de dudas y desconfianza. El punto de inflexión llegó un lluvioso martes de abril. Tuve una emergencia laboral y dejé a Lilis en casa de Patricia para que la cuidara unas horas. La llevé con sus juguetes favoritos y un vaso verde nuevo que adoraba. Sin embargo, cuando regresé a recogerla, el vaso había desaparecido misteriosamente. Mientras caminaba por el pasillo buscando la chaqueta de mi hija, vi a Patricia guardar apresuradamente una bolsa plástica con una etiqueta escrita a mano dentro de un cajón de la cocina. Junto a ella había un grueso sobreclínico sellado oculto detrás del correo. Algo no encajaba. Mi mente comenzó a unir las piezas. Como profesional acostumbrada a observar cambios mínimos en el comportamiento de mis pacientes, decidí registrar discretamente cada incidente extraño relacionado con Patricia. Durante semanas documenté comentarios, acciones y situaciones que parecían formar parte de algo mucho más grande. Me negaba a convertirme en la típica mujer indefensa que había entrado en una familia rica buscando seguridad económica. Había construido mi propia carrera y estaba orgullosa de ello. Entonces llegó la Pascua. Delante de toda la familia, Patricia lanzó acusaciones apenas disfrazadas de bromas. Aquella noche comprendí que sus sospechas ya no eran privadas. Había conseguido convencer a gran parte de la familia de que Lilis no pertenecía realmente a los Atwood. 3 semanas después, recibí una llamada que cambió todo. Una representante de Genevieve Labs llamó directamente a mi oficina en el hospital para verificar una autorización parental relacionada con un perfil genético creado a nombre de Lilis. Mi sangre se congeló. ¿Alguien había intentado realizar pruebas genéticas sobre mi hija? Sin mi consentimiento. Inmediatamente cancelé el procedimiento y, sin consultar siquiera con mi esposo Mark, pedí una cita privada con Rachel Nguyen, una feroz abogada especializada en violaciones de privacidad familiar. Rachel confirmó mis peores sospechas. Lo que Patricia había hecho era una grave infracción legal. Además, me recomendó mantener la información en secreto por el momento para evitar que Mark enfrentara a su madre antes de reunir pruebas suficientes. Siguiendo su consejo, pasé varias noches investigando. Finalmente descubrí que Patricia había encontrado una forma de esquivar las restricciones legales. Utilizando material genético obtenido sin autorización, había subido el ADN de Lilis a una popular plataforma pública de genealogía que carecía de los controles exigidos por los laboratorios clínicos, con ayuda de información que Courtney había mencionado casualmente meses atrás. Logré acceder a la cuenta que Patricia había creado en secreto. Lo que encontré me dejó sin aliento. Entre los resultados aparecía una coincidencia genética extremadamente alta con un usuario llamado James M., residente en Portland, Oregón. Según los algoritmos de la plataforma, James era el tío biológico de Lily por parte de la familia. Me quedé inmóvil frente a la pantalla. Las matemáticas genéticas eran imposibles de ignorar. Si aquellos resultados eran correctos, significaba que mi suegro Warren o incluso la propia Patricia ocultaban un secreto familiar enorme, un secreto capaz de destruir la imagen perfecta que habían protegido durante décadas. Y por primera vez, comprendí que la verdadera mentira nunca había venido de mi ay. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos sin moverme. Las palabras parecían cambiar de forma frente a mis ojos. Coincidencia genética 248%. Relación probable medio hermano de uno de los padres biológicos. No era una posibilidad remota ni una interpretación ambigua. Era una conexión extremadamente cercana. Respiré profundamente y cerré el portátil. Durante meses, Patricia había intentado demostrar que Lilis no pertenecía a la familia Atwood. Había cuestionado mi fidelidad, mi honestidad y mi carácter delante de familiares, amigos y conocidos. Y ahora la evidencia apuntaba directamente hacia ella.
Durante los siguientes días, trabajé junto a Rachel para verificar toda la información. No podíamos permitirnos cometer errores. Solicitamos asesoramiento de un genetista independiente y revisamos cuidadosamente cada dato disponible. El especialista confirmó que la coincidencia encontrada era demasiado significativa para ser ignorada. Si los perfiles son auténticos, explicó, existe un secreto biológico importante dentro de esa familia. Aquella noche apenas dormí. Observé a Lily descansar en su cama, abrazando su conejo de peluche favorito. Sus rizos rojizos brillaban bajo la luz tenue del pasillo. Por primera vez entendí que aquellos rizos que Patricia tanto criticaba podían ser precisamente la prueba de algo que llevaba décadas oculto. A la mañana siguiente decidí investigar a James Emanó. Fue difícil encontrarlo. Trabajaba como carpintero en Portland y tenía perfiles públicos bastante activos. Las fotografías mostraban a un hombre de unos 50 años, con ojos azules intensos y una sonrisa amable. Pero lo que realmente llamó mi atención fue otra cosa. Los mismos ojos que tenía Warren Atwood. Abrí varias fotografías de mi suegro y las coloqué junto a las imágenes de James, incluso sin conocimientos especializados. El parecido era sorprendente y sentí un escalofrío. ¿Era posible que Warren hubiera tenido otro hijo? ¿O existía una explicación todavía más complicada? Rachel me recomendó actuar con cautela. No contactes a nadie todavía, dijo. Necesitamos entender toda la historia antes de mover una sola pieza. Sin embargo, el destino tenía otros planes. 2 semanas después recibí una llamada inesperada. Era James. Mi corazón se aceleró inmediatamente. ¿Emily Atwood?, preguntó una voz tranquila. Si hubo una breve pausa, creo que necesitamos hablar. El silencio que siguió pareció eterno. ¿Cómo consiguió mi número?, pregunté. Recibí una notificación de actividad reciente en la cuenta genética. Después de investigar un poco, encontré tu nombre asociado al perfil de Lilith. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y por qué cree que debemos hablar? James soltó una pequeña risa nerviosa. Porque llevo 30 años intentando descubrir quién es mi familia biológica. Aquellas palabras cambiaron todo. Acepté reunirme con él por videollamada esa misma noche. Cuando apareció en pantalla, comprendí de inmediato por qué me había impresionado tanto su fotografía. Era imposible ignorar el parecido con Warren. Las mismas cejas, la misma forma de la mandíbula, la misma expresión seria. James parecía una versión más joven de mi suegro. Fui adoptado cuando era un bebé, explicó. Mis padres adoptivos eran maravillosos, pero siempre quise saber de dónde venía. Durante años, había realizado pruebas de ADN y buscado coincidencias familiares sin éxito, hasta que apareció Lilith. Cuando vi el resultado pensé que debía tratarse de un error, confesó. Nosotros también. James suspiró, pero después vi las fotografías públicas de algunos miembros de la familia Atwood. Nos quedamos en silencio. No hacía falta decir más. En los dos habíamos llegado a la misma conclusión. Al finalizar la llamada, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Durante meses, Patricia había convertido mi vida en un infierno, intentando demostrar que Lily era una impostora. Mientras tanto, parecía existir la posibilidad de que el verdadero secreto estuviera escondido dentro de su propio matrimonio. La situación explotó una semana después. Rachel organizó una reunión formal con toda la familia. Patricia acudió convencida de que finalmente tendría la oportunidad de exponerme delante de todos. Llegó acompañada de Courtney y de varios familiares cercanos. Mark se sentó a mi lado, todavía confundido por la falta de explicaciones. Warren parecía incómodo desde el primer momento. Rachel tomó la palabra. Estamos aquí para aclarar ciertas acusaciones realizadas contra mi clienta y su hija. Patricia sonrió en una sonrisa fría y satisfecha. Me alegra que por fin vayamos a conocer la verdad. Rachel colocó varios documentos sobre la mesa. Espero. Durante los siguientes 20 minutos presentó pruebas de la prueba genética ilegal, los registros de acceso, las cuentas creadas sin autorización y las comunicaciones con la empresa de análisis. La sonrisa de Patricia comenzó a desaparecer lentamente. Por primera vez parecía nerviosa. Eso no demuestra nada, protestó. Tiene razón, respondió Rachel. Pero esto sí podría hacerlo. Sacó una fotografía impresa de James and Warren. Se puso pálido inmediatamente. Tan pálido que incluso Mark lo notó. Papá, murmuró Patricia, giró la cabeza hacia su esposo. Su expresión cambió en cuestión de segundos en confusión, a miedo, a incredulidad. Anne Rochelle continuó hablando. La investigación genética que usted inició para desacreditar a su nieta reveló una coincidencia biológica extremadamente cercana con este hombre. Nadie dijo una palabra. El silencio era absoluto. Entonces ocurrió algo inesperado. Warren cerró los ojos y comenzó a llorar. Era la primera vez que alguien en la familia lo veía llorar. Dios mío, susurró Patricia. Warren levantó lentamente la cabeza. Porque es mi hijo. En las palabras golpearon la habitación como una explosión. Courtney soltó un grito ahogado.
Mark se quedó inmóvil. Patricia parecía incapaz de respirar, y yo simplemente observé. Después de meses de acusaciones, humillaciones y sospechas dirigidas hacia mí, la verdad había encontrado su propio camino. No desde mis acciones, no desde una venganza, sino desde la obsesión de Patricia por demostrar una mentira. Y aquello apenas era el comienzo, porque mientras Warren seguía llorando frente a su familia devastada, una única pregunta permanecía sin respuesta. ¿Había ocultado aquel secreto durante décadas por vergüenza? ¿O alguien más en aquella habitación sabía la verdad desde el principio? La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Alguien más sabía la verdad? Durante varios segundos, nadie habló. Entonces, Patricia se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. ¿Tu hijo? Susurró con la voz quebrada. ¿Qué acabas de decir? Warren tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Parecía un hombre completamente diferente al patriarca seguro y respetado que todos conocíamos antes de conocerte, dijo mirando a Patricia. Tuve una relación cuando era muy joven. Ella quedó embarazada. Sus padres la enviaron lejos y el bebé fue dado en adopción. Nunca me dijeron dónde estaba ni qué había pasado con él. Patricia retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Y nunca me lo contaste? Pensé que había desaparecido para siempre, respondió Warren. Me avergonzaba. Tenía miedo de perderte en la habitación. Quedó en silencio durante décadas. Warren había cargado con aquel secreto, y ahora había salido a la luz por culpa de la misma investigación que Patricia había iniciado para destruir mi reputación. Patricia comenzó a llorar. No eran lágrimas de rabia, eran lágrimas de arrepentimiento. Su mirada se dirigió lentamente hacia mí por primera vez desde que la conocía. No vi arrogancia ni superioridad en sus ojos, en solo vergüenza. Emily susurró. Yo estaba tan convencida de que Lilish no pertenecía a nuestra familia. No respondía en meses de humillaciones. No desaparecen con una disculpa. Pero tampoco sentí satisfacción, solo cansancio, mucho cansancio. En las semanas siguientes estuvieron llenas de conversaciones difíciles. James viajó desde Portland para conocer a Warren en persona. Primera vez que se abrazaron, toda la familia terminó llorando. Dos hombres que habían pasado más de 50 años separados, finalmente se encontraron gracias a una pequeña niña de rizos rojos. Lilish, la misma niña que Patricia había intentado excluir de la familia, terminó siendo la persona que reveló una verdad escondida durante generaciones. Poco a poco, las relaciones comenzaron a sanar. Courtney eliminó sus publicaciones ofensivas y me pidió disculpas públicamente. Los familiares que se habían alejado empezaron a acercarse de nuevo y Patricia hizo algo que jamás imaginé. Durante una gran reunión familiar de verano, se levantó frente a todos y admitió la verdad. Él reconoció que había juzgado, acusado y herido a una persona inocente. Él reconoció que yo nunca había sido él. Problema y delante de toda la familia pidió perdón. No fue perfecto, no borró el pasado, pero fue un comienzo. Un año después, observaba a Lilish correr por el jardín, mientras James y Warren armaban juntos una casita de madera para ella. Sus risas llenaban el aire. Mark rodeó mis hombros con un brazo. ¿Sabes algo curioso?, dijo sonriendo. ¿Qué cosa? Miró a nuestra hija. Al final, esos rizos rojos sí venían de la familia. No pude evitar reír porque la verdad tenía una forma extraña de abrirse camino. Patricia pasó años buscando pruebas para demostrar que Lilish no era una atud y terminó descubriendo exactamente lo contrario. Mi hija no solo pertenecía a la familia, había sido la llave que reunió una rama perdida durante más de medio siglo. Y mientras veía a Lily correr entre las personas que finalmente la aceptaban por completo, comprendí algo importante. Las mentiras pueden sobrevivir durante años, los rumores pueden destruir reputaciones, pero tarde o temprano, la verdad siempre encuentra la manera de regresar a casa. Fin.